Buenos días, mi nombre es Claudia Jorquera, yo soy la coordinadora del Centro Fruticultura Sur. Nosotros somos un programa tecnológico que es apoyado por Corfo. Trabajamos en tres especies, que es cerezo, nogal y avellano. Dentro de nuestras líneas de investigación está el mejoramiento genético, la producción sustentable y la post cosecha. Entonces, trabajamos en distintos proyectos donde la Universidad de Chile es quien lidera, pero también colaboramos con distintas instituciones como la Universidad de la Frontera, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, el INI en Carillanca y el CEAF. Entonces, en conjunto y con un equipo multidisciplinario, trabajamos en estas tres áreas que yo les menciono. Dentro de nuestras actividades está la transferencia de conocimiento de los ensayos que nosotros hacemos y las distintas líneas que vamos viendo en estos proyectos. Y uno de esos está relacionado con el manejo en el nogal, específicamente en la poda, que es lo que nos reúne en la jornada de hoy. Así que les dejo con Gabino Reginato, quien les va a dar la charla inicial. Gracias. Bueno, los vuelvo a saludar. La idea, ¿no es cierto?, hoy día es conversar acerca de entender un poquito la productividad del nogal, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que sabemos a los días de hoy, y también qué es lo que hemos hecho en poda. Esto es un estudio que se hizo en California, ¿no es cierto?, acerca de la productividad en toneladas por hectárea, o sea, toneladas por hectárea, ¿no es cierto? Y que explica, fue un muestreo así, ¿no es cierto? Se les midió qué es lo que es la interceptación de par. La interceptación de par es la sombra, en definitiva, que se proyecta durante el suelo, o sea, en el suelo, en promedio del día. Y si uno mira esto, ¿no es cierto?, a medida que aumenta la interceptación de par, en general aumenta la producción. Y si uno hace la envolvente, que sería esa, que sería como lo obtenible si no hubieran otras limitaciones, porque también hay que considerar de que aquí están metidos algunos otros efectos, el efecto de la caída temprana de flores, a lo mejor heladas, significa que está todo metido. Pero si uno mira el envolvente, en el fondo nos está diciendo cuál es el potencial de producción dependiendo del grado de sombra que proyecta el huerto. Aquí también probablemente en esta última parte hay componentes de sombra, componentes de maderas muertas, ¿no es cierto? Allá hay problemas sanitarios que aquí todavía no lo hemos visto, etc. Entonces, y aquí proyectan, ¿no es cierto?, del orden producciones del orden de 10 toneladas, ¿no es cierto?, a 90% de interceptación de par, en términos promedio. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es que nuestra primera explicación de la producción es la sombra que proyecta el huerto. Y eso es porque el tamaño del árbol, el tamaño del árbol, o mejor dicho, la luz interceptada es función del tamaño del árbol, ¿no es cierto? Árboles más grandes, por supuesto que proyectan copas, proyectan sombras más grandes. Bueno, muchos de nuestros ensayos, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es medir esa interceptación. Entonces, cuando hacemos ensayos de poda, hacemos ensayos de reguladores de crecimiento, hacemos ensayos, lo que hacemos es medir la interceptación, de manera de poder distinguir dónde estamos y cuánto nos falta para llegar a situaciones más ideales. Ok, teniendo ese potencial de producción, que es la sombra que proyecta el huerto, ahora podría haber una diferente densidad de frutos. O sea, en el fondo, árboles que proyectan la misma sombra podrían tener más nueces o menos nueces, más manzana o menos manzana, etc. Entonces, esa densidad de frutos es lo que nosotros hablamos de carga frutal, ¿no es cierto? Y nos referimos en este caso a frutos que hay en función de los metros cuadrados que interceptamos. Esa es nuestra medida. Y eso lo que pretende hacer es precisamente obtener datos lo más objetivos posible. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, medimos la eficiencia productiva. Y la eficiencia productiva en kilos por cada metro de sombra que se proyecta. Entonces tenemos aquí tres variables, ¿no es cierto? Una, cuando hablamos de productividad, ¿no es cierto?, una es la
la producción, obviamente, kilos por hectárea. Pero esos kilos por hectárea están explicados, ¿no es cierto?, por la densidad de frutos y a su vez por el tamaño de los frutos. Si alguien se va quedando atrás, por favor, piteen nomás. El campo no tiene cómo medir la intensidad. Se puede medir. La verdad es que hay formas de medir. ¿A qué hora es como la hora más...? En árboles que son globosos, ¿no es cierto? Probablemente cerca de mediodía o muy cerca de mediodía, tal vez un poco antes, un poco después, a lo mejor uno tiene una aproximación buena. ¿Por qué? Porque en la mañana, ¿no es cierto?, el sol te pega por el lado. Cuando nosotros medimos esto, lo medimos 5 veces al día. O sea, en el fondo 3 veces al día. En la mañana, cuando el sol está pegando por el lado, ¿no es cierto?, a media mañana y a mediodía. ¿No es cierto? Y después reconstituimos el otro lado del árbol, lo hacemos civil. Entonces, en el fondo es la sombra promedio. En árboles que son globosos, a lo mejor ese valor no cambia mucho a lo largo del día. Pero cuando vamos a un manzano como los que tienen aquí, ¿no es cierto?, que son a mediodía, proyectan muy poca sombra. Entonces, árboles que son flacos y altos, ¿no es cierto?, uno debiera medir más de una vez al día. Pero lo importante es tener el concepto muy internalizado, porque yo he escuchado por ahí, ¿no es cierto? Uno escucha aquí muchas cosas de las que incluso no está de acuerdo, ¿no es cierto?, que anda gente buscando de que él habla de que hay que mantener una interceptación del 60%, pero el 60% es poco, ¿no? Lo que hay que tratar de tener es un 80% y manejar bien la luz adentro del árbol. Porque ahí está con el máximo de producción. Bueno, entonces, vemos, y aquí hay otro, ¿cierto?, para ver cómo se mete la carga y cómo se relaciona a él. Bueno, teniendo un determinado porcentaje de interceptación, nosotros a eso le podemos poner cada vez más fruto. Es el mismo árbol, la misma sombra que proyecta, o sea, en el fondo estos son dos árboles iguales, y yo le puedo poner más fruto. Si le vamos poniendo más fruto, la producción va a aumentar. Entonces la producción va aumentando. Y a eso le llamamos, ¿no es cierto?, la eficiencia productiva. Nosotros lo medimos como eficiencia productiva. ¿Y por qué lo medimos como eficiencia productiva? Porque si ustedes se fijan acá, este es un ensayo de POA, ahí está el control, que son estos puntos azules, y los otros puntos, si ustedes se fijan, ahí hay una pequeña diferencia entre la línea azul y la otra línea. Eso es lo poquito que se ganó en eficiencia por concepto de haber podado. O sea, el mayor cambio productivo realmente lo da la carga frutal. No necesariamente el cambio de la eficiencia productiva. O sea, la copa en este caso no mejoró sustancialmente su iluminación, su tamaño de fruto, etc. Pero sí hay un cambio importante en la densidad de fruto. Bueno, cuando partimos con este proyecto, nos fuimos al sur, y en el sur, ¿no es cierto?, hay algunos suelos y algunas condiciones que hacen que los árboles se expresen muy bien. Y medimos esta fue la primera aproximación, y vimos que efectivamente había problemas de eficiencia productiva como kilos totales, cuando los huertos tenían más allá de 7 u 8 años. ¿A qué atribuimos esto? A que los árboles estaban emboscados. Entonces, si bien es cierto, teníamos una copa muy grande, probablemente había mucho espacio muerto, y en definitiva la cantidad de frutos no era tal como para tener una alta eficiencia productiva. Entonces dijimos, bueno, trabajemos en POA. Y de ahí viene la motivación por qué nos metimos a trabajar en POA. Dijimos, aquí tenemos que abrir los árboles, tenemos que mejorar la eficiencia productiva, tenemos que evitar la muerte de los árboles, y además, ojalá que se reduzca la peste negra.
Entonces, el objetivo original que tuvimos en estos 3 años o 4 años de ensayos que hicimos fue corregir el emboscamiento de los huevos. Y aquí pueden haber varias aproximaciones, ¿no es cierto? Una es una poda de detalle, como la que hacen los franceses. La verdad es que después de estar en la zona productora de Francia, a mí me da la impresión que lo que poda los árboles en Francia es la nieve. De verdad. Porque están en una zona donde cae nieve. ¿Y qué no la van? Y probablemente, porque uno ve los árboles súper transparentes, maravillosos. O sea, una poda de detalle natural. Las ramas débiles se van a volar. A lo mejor, no lo sé, pero se ve maravilloso el árbol. Desde el punto de vista de iluminación. Después trabajamos con poda de raleo, ya les voy a explicar un poquitito más qué es lo que hicimos. Y después trabajamos también en algunos ensayos con poda de regazo. ¿En qué consiste una poda de detalle? ¿No es cierto? Eliminar ramas pequeñas, normalmente por debajo de las ramas, que son las ramas que están quedando, que siempre están, ¿no es cierto?, muy, muy tempranamente sombrías. Encima de la rama, porque a su vez, ¿no es cierto?, son ramitas que empiezan a crecer entre medio de los pisos. Entonces dijimos, bueno, abramos esos espacios. Y lo otro es simplificar los terminales. O sea, cuando la rama termina así, ¿no es cierto?, haber dicho ya, saquemos uno de esos y de esa manera favorecer la entrada de luz. Esa fue la lógica que tuvimos. La podemos discutir más después en el campo. En cambio, también hicimos algunos ensayos en que la poda era de raleo. ¿Y cuál era el principio de la poda de raleo? Tomar ramas grandes y sacarlas completamente. Y eso puede ser aquí, puede ser arriba, puede donde quieran, pero grandes, sacarlas completamente, ¿no es cierto? Y aquí probamos diferentes intensidades. O sea, en el fondo, tomar una rama completa y sacar. Entonces, un enfoque. Y el resto, y lo otro, ¿no es cierto?, es una poda de rebaje. Esto lo hicimos con un productor que ya se le habían escapado los árboles, y le dijo, no, yo los quiero eliminar. Así, cortemos. Eso. Casi todo. ¿No es cierto? Sacar el líder, las ramas superiores, podía ser en invierno en primavera, se rebajó a 6,5 metros de altura. Bueno, y ahí les voy a contar un poco más los ensayos que hicimos. Y otra prueba que hicimos, ¿no es cierto?, fue sencillamente sacar solamente las ramas grandes de la parte superior, pero grandes. O sea, en el fondo, tomar las ramas altas y sacarlas completas. Sin modificar el líder y a su vez modificando el líder. O sea, sacar la rama grande más, ya, cuando ya entramos a estos tratamientos, estamos hablando de poda bastante severa. ¿Eh? El productor ahí hizo su aporte. Ya. Sé que son muchos números que podemos conversar. Fíjate que la poda de detalle, hicimos varios ensayos, y lo primero que vemos es que aun cuando uno saca ramas, al término de la temporada del árbol se recuperó completamente. Se recuperó completamente. Y lo que vemos es que en general, si ustedes ven, no es significativo, pero sin embargo uno ve que hay una tendencia a que se reduce la carga frutal. O sea, mejoramos la carga frutal. O sea, se reduce un poco la carga frutal. Y tampoco significativo, pero hay un aumento en el peso del fruto. Pequeñito, pero hay una tendencia. ¿Te fijas? Y también eso se manifiesta en la eficiencia productiva. O sea, mejoró la eficiencia productiva, pero no es brutal, a lo mejor. En este otro ensayo, ¿no es cierto? Ahí, si uno compara ese con ese, el del medio tiene un valor raro, pero siempre pasa en los ensayos eso. ¿Ah? Nuevamente, no modificó la interceptación. La reducción, no es significativo, o sea, la variabilidad es muy alta, no es significativo, pero hay una reducción en la carga frutal, hay un pequeño aumento del peso del fruto, ahí tal vez un poquito más interesante, ¿no es cierto? 8%, no sé, por ahí, y hay un aumento en la eficiencia productiva. Insisto, no es significativo, pero esto es como cuando hay un dicho que dice, si una persona te dice burro, no le hagas caso.
pero si son dos, cómprate una montura. Cuando ya se empiezan a repetir los datos, es que ya acá más o menos parecido. Se reduce la carga frutal, ahí sí que fue significativo recién y el peso del fruto fue significativo. Ahí no, esos tres cuadros aquí se los llevan en- Ensayos distintos, huertos distintos, diferentes zonas. Bueno, al año siguiente dijimos, bueno, vamos a medir estos árboles y hagamos de nuevo una poda de detalle a los mismos árboles, tomamos la mitad de los árboles y la mitad de los árboles los podamos. Entonces, el que habíamos podado suave volvió a ser suave, el que había sido moderado volvió a ser moderado y el severo volvió a ser severo. Bueno, y aquí vemos, ¿no es cierto?, que si nosotros repetimos unas podas severas, por ejemplo, a pesar de que no es significativo, ya vemos reducciones más importantes. O sea, hacer 2 veces la poda severa aparentemente ya empieza de alguna manera a afectar. Bueno, entonces, aquí en esta poda de detalle, en este caso, por ejemplo, si miramos el moderado, el repetido moderado y el severo, repetido severo, son los dos que efectivamente ya empezamos a ver alguna diferencia significativa en carga frutal. En este caso, una mejora del peso del fruto con respecto a algunos de los tratamientos, pero ustedes ven que el control seguía más o menos igual. Entonces, la conclusión de esta poda de detalle que hicimos es que nunca se afectó el tamaño del árbol. El árbol se repite, se recupera, a menos que si uno repite, repite podas severas. O sea, severa, ahí empieza a ver que efectivamente, aparentemente, se empieza a afectar el tamaño del árbol. Hay una reducción de la carga frutal, siempre como una tendencia, y el cambio en reducción, siempre asociado a un rendimiento, y empieza a aumentar la eficiencia productiva y el tamaño del fruto. Todo como tendencias, pero los valores se empiezan a repetir. Entonces, en el fondo, volvemos a esta gráfica. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos los árboles se mueven en esta línea, pero cuando intervenimos con poda hay pequeños aumentos en la eficiencia productiva? Ahora, también debo contarles que el tamaño del fruto se mueve absolutamente inverso. O sea, esta eficiencia productiva, este cambio en eficiencia productiva que aumenta porque aumenta la carga frutal, también trae aparejado reducciones en el peso del fruto. O sea, en definitiva, en las nueces lo que observamos es que no son distintas de las manzanas. Nosotros en las manzanas tenemos muy claro que si nosotros le aumentamos la carga, el tamaño se reduce. Bueno, aquí pasa lo mismo. En menor medida, todo lo que ustedes quieran, pero efectivamente, si uno está con problemas de tamaño del fruto, a la luz de esto, lo que tiene que hacer es podar. Bueno, también hicimos estos ensayos de poda de raleo y aquí clasificamos los árboles y mirando los árboles dijimos, a ver, este árbol, ¿cuánto hay que sacarle? Saquémosle de un 20 a un 30%, de un 30 a un 40% y de un 40 a un 50%. O sea, en el fondo, podas relativamente severas, si uno quiere. Pero es poda de raleo. En el fondo, las ramas que molestaban más, las ramas que estaban más grandes, pero una rama, 2 ramas, 3 ramas, no más, pero que representaban más o menos un porcentaje de la copa. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente, los árboles se recuperan rápidamente al fin de la temporada, ¿cierto? Están prácticamente del mismo tamaño, no hay cambios sustanciales, pero si ya empezamos a sacar el 40 al 50% del árbol, ¿no es cierto? Vemos que hay efectos importantes, ¿no es cierto? Aquí significativo, acá, a pesar de que hay una reducción de la producción, pero no fue significativa. Pero vean ustedes en carga frutal. Efectivamente, hay un cambio en carga frutal en forma importante. En este otro ensayo, ¿no es cierto? Lo mismo. El árbol se recupera, la producción cae,
la carga frutal cae, ¿no es cierto? La eficiencia productiva aumenta un poquito. Aquí, no significativo. Entonces, cuando hicimos poda de raleo en forma intensa, o más o menos intensa, nuevamente la poda no afectó el tamaño del árbol, el árbol se recupera. Ya en una temporada se recupera. Tiende a reducir la carga frutal y el rendimiento y tiende a aumentar la eficiencia del rendimiento. O sea, nuevamente tenemos una situación muy parecida al ensayo anterior, al tipo de poda que hicimos anteriormente. Ok, este es un ensayo distinto, ¿no es cierto? Aquí eran árboles muy grandes y la idea fue reducirlos en tamaño. Hicimos el árbol que se dejó intacto, hicimos un rebaje de invierno a 6,5 metros de altura, hicimos un rebaje, el mismo rebaje pero en primavera, muy fuerte. Después hicimos un rebaje más sacar de ramas grandes y sacar solo ramas grandes en la parte superior del árbol. O sea, dejar el árbol a lo mejor a los mismos 9 metros de altura, pero sacar ramas grandes, completas. Ahora, qué es lo que vemos? Que aquí empezamos a ver de que los rebajes, o sea, las podas intensas, así como se las estoy describiendo, efectivamente redujeron el tamaño del árbol. O sea, el árbol efectivamente no alcanzó a recuperar su copa. Pero también vemos que se cae la producción, en todos los casos. O sea, aquí sí que las podas afectaron. Y gran parte de esa caída de producción está explicada aquí, en la carga frutal. Vean ustedes, de 100 a 83, 60, 50, 70. Hay aumentos del peso del fruto ya más interesantes. Y también hay aumentos de la eficiencia productiva. O sea, gran parte, o sea, lo que es el aumento de la eficiencia productiva no alcanza a recuperar en ningún caso la producción. En un segundo año, esto evaluado, pero en un segundo año no se volvieron a tocar los árboles ya estaban totalmente recuperados, estaban de nuevo interceptando el 85%. Fíjense que aquí habían árboles que todavía no se recuperaban. O sea, todavía están con niveles, ese por ejemplo, rebaje más rama, y vemos que y estos dos andan bastante cerca de que no se habían recuperado. La carga frutal seguía afectada, o sea, tampoco se alcanzó a recuperar en un segundo año la carga frutal. Bueno, y ya tal vez algo que daba todavía la eficiencia productiva. Entonces, la conclusión es que dependiendo de la intensidad, la poda sí puede reducir temporalmente el tamaño de los árboles, reduce la carga frutal del rendimiento y aumenta la eficiencia del rendimiento. Pero le hago hincapié de que la eficiencia del rendimiento siempre son mejoras, pero mejoras leves. Ahora juntando todos los datos, esta es la tendencia que tienen la carga frutal con respecto al peso del fruto. Entonces vemos que independiente del ensayo, fíjense que aquí están los datos de 3 temporadas de los Nietzsche, 2 temporadas en Negrete, 3 temporadas de San Rafael, y ustedes ven que en general la tendencia para todos los huertos es similar. Es similar. A lo mejor hay huertos que están un pelito más, los puntos verdes a lo mejor están un poquito más arriba que en una situación a lo mejor particular. Pero el año es el 2022, con los puntos verdes. El punto verde, ¿cuál es el del 22? 22 Es el de Nietzsche y 22. abajo. Es que hay dos verdes ahí. Puede ser el año que fue quizá Podría ser. medio peligro. Vamos a ver otro dato.
Entonces, lo que está claro es que el peso de la fruta disminuye a medida que aumenta la densidad de fruto. O sea, esto es lo que les decía yo antes, lo que detectamos es que, para efectos prácticos, el tamaño del fruto es función de la carga frutal. Ahora, la tendencia es general y similar para todos los ensayos, huertos llanos. O sea, es bien consistente, ¿no es cierto?, de que se produce esta reducción en el tamaño del fruto y a su vez que aumenta la producción. Bueno, aquí lo juntamos y los separamos por zona. Los Ángeles, Los Niches, Negrete, San Rafael. Vemos que esta es la carga frutal, la eficiencia productiva, y si ustedes miran, todos los puntos tienden a estar en la misma línea, independiente de la zona. Ahora, uno podría pensar de que a lo mejor esos puntos azules en este caso, estos de Los Ángeles, podrían en esta parte alta estar levemente distintos. Ahora, hay que encontrarle sentido a eso. Podría ser que están más sombríos, podría ser que están... Entonces, la eficiencia productiva aumenta a medida que aumenta la carga frutal. Y con eso la producción. La tendencia es general para todos los ensayos, huertos y años, pero podrían haber alguna diferencia entre huertos. Que, como digo, hay que... Y básicamente estoy pensando en los puntos azules respecto de los puntos rojos y amarillos, que están más o menos en la misma línea. Comparemos ahora con California. Estos son los datos de California. Y estos son nuestros datos. Están bastante parecidos. ¿No es cierto? Este es interceptación de par. Ahí ese es el 80% de interceptación de par. Una eficiencia de una producción proyectada entre alrededor de las 12 toneladas por ahí. Y aquí, no sé, el envolvente podría ser esa, podría ser esa. O sea, valores bastante parecidos en función del grado de interceptación. Ahora, él lo tiene hecho como huertos, nosotros lo tenemos como árbol individual. Y aquí está la comparación, ya juntando más datos todavía. Ahí tenemos más datos todavía. Y los separamos por zona. Pirque, Negrete, San Rafael, Los Niches, Los Ángeles, Peñaflor, Melipilla. O sea, estos mismos datos, pero separados por zona. Y después está calculado el promedio, pero corregido. O sea, el promedio aquí en la parte media. Y vemos que efectivamente, y aquí nuevamente hay que empezar a pensar qué otras cosas pueden ser. Vemos que Pirque y Negrete son los huertos que se manifestaron más productivos, los que tienen alguna pequeña diferencia. Después viene San Rafael Los Niches. Después Los Ángeles y Peñaflor. ¿No es cierto? Y Melipilla. Esto es en la parte baja de Santiago, ¿no es cierto? Y con productividades que van desde 6.700 kilos por hectárea a 8.000 kilos por hectárea. O sea, ese es el rango máximo que encontramos en esta zona. Y cuando uno estandariza el tamaño de la nuez en función de aquí en el punto medio, ¿no es cierto? En un caso son nueces de 10 gramos en Melipilla y las nueces más grandes, ¿no es cierto?, en Pirque y en Negrete. Y aquí, como está comparado a la misma carga frutal, los resultados prácticamente se repiten, ¿no es cierto?, entre tamaño de las nueces y la producción. O sea, en el fondo esa fue la diferencia la diferencia en eficiencia productiva que encontramos de acuerdo a la zona. Bueno, estos datos, la verdad es que muchos de esos datos fueron presentados en ese congreso en Francia. No sé si los confundí, pero tenemos tiempo para conversar. Ya, al final, entre mayor coma, vamos a sacar mayores producciones. Sí. Pero ¿cómo lo compensamos con la ideación de los huertos? Con la coste negra, con llegar con las máquinas de arriba, porque al final hay que hacer una balanza en el juego.
Lo que sí, lo que se vio es que al final en el 8% que dice usted, o el 6% de aumento de calibre, los rendimientos no afectan como mayor y hoy día los calibres es lo que está mandando un poquito en el mercado, que tiene una diferencia casi brutal en los calibres más bajos con los calibres más altos. Entonces quizás si uno los pasa a plata, el rendimiento sí es mayor, económicamente, por hectárea. El rendimiento explica más Bueno, ese cálculo lo hicimos, ¿ah? Pero lo hicimos, Echándole los números de hoy día bueno, de hicimos el modelo, le incorporamos los precios, pero lamentablemente fue con precios de hace 2 temporadas. O sea, antes que estuviera tan segmentado. Y con esos precios, valía la pena producir petróleo. Claro. Habría que verlo ahora. ¿No es cierto? Porque cuando ya empiezan a haber segmentaciones más grandes de precios, puede que la balanza se cargue para un lado. Pero lo que está claro es que la producción cambia en forma, o sea, la producción, el cambio en producción por efecto de la carga, significa, mira acá, es muy alto. Entre aquí y acá hay un 50% de aumento de producción. Entonces, pero hay que hacer el modelo completo. Pero ahí quizás también se va en un huerto de más densidad para poder cubrir más metros cuadrados de par. Es que da lo mismo. Porque al final necesitáis un árbol muy grande. Lo que veis que tienen los marcos de plantación de 7x5, que muchos yo creo que tenemos, porque hay pocos que están cambiando y tienen la alta densidad. Cuesta llenar el abajo. Y el problema es que eso, el llenar, aumentar tu par, aumentar la sombra, madera muerta hoy día con las enfermedades, el barrio tiene que ser realmente muy grande, está llenando 7 metros los 5 de lado de calle. Entonces ahí como que está ahí como la... Es que depende mucho de la zona. Fíjate que hay zonas donde los 7x5 efectivamente una Chandler les cuesta algo. Pero si tú te vas a la serie, a algunos de los suelos que están en Los Ángeles, el 7x5 les queda chico. Y a eso le estamos agregando por tangentes que a lo mejor son un 20% más gruesos. O sea, podríamos estar creando un problema más grave todavía para el sur, y a lo mejor puede ser una mejor solución un portaegento vigoroso para la zona más al norte. Entonces, da lo mismo el puzzle, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho esto en manzanas, por ejemplo, y comparando portaegento, comparando variedades. Tenemos otro ensayo en manzana, hemos publicado la verdad que varias cosas en manzana, en pera, y al final todo lo explica la interceptación. Entonces, cuando tú empezás a ver todos estos datos y comparáis zonas distintas, ¿cómo se llaman? En rangos muy grandes. Por ejemplo, nosotros con manzana trabajamos desde la sexta región hasta Angol. Diferentes patrones, diferentes huertos, diferentes manejos. Y a la larga, cuando ponéis todos los datos, la interceptación explica todo. La interceptación y la carga. Entonces, el punto es que si tú tienes problemas graves de peste negra o como decías tú, el mojamiento de la máquina, probablemente hay que pensar en cambiar la máquina y cambiar la forma de los árboles. En definitiva, hacer los árboles, como te decía yo, lindos franceses, ¿no es cierto?, que son transparentes, tienen alta interceptación, pero son transparentes los árboles. Pero eso, ¿qué tipo de prueba lo logra? Bueno, ahí vienen definiciones que tenemos que tenemos que ir a tomar de otros ejemplos. ¿Te fijas? De otros ejemplos. Los árboles probablemente más altos, más con pisos más claros, pero para eso necesitan máquinas más grandes. Es que como que te entra a enredar. No, no. Como que al final uno se entra a enredar porque no es una temporada tan mala. Que la gran mayoría llegó ya a esta charla y los grandes de los asesores te dicen, ven máquina más, que hoy día la máquina es lo mejor. Pero hoy día con esto me muestra que hay que hacer una poda más al detalle. Hoy día la máquina, hoy día pasar todos los días por una cara todos los años, al final no estamos hablando de usar la mejor rama para darle aislación, para darle luminosidad al huerto. Probablemente es así.
Probablemente es así. Y también las máquinas, porque hoy día ya una máquina que están todas ocupadas, las máquinas para iguales. Sí. Hoy día, no sé, lo mismo que pasaba con los manzanos, también una facilidad para el productor. Hoy día meter a podar una máquina, en vez de meter a podar 25 personas, es mucho mejor meter una máquina. Es una comodidad, pero al final con estos números uno se da cuenta de que quizás no hay que meter las 25 personas. Bueno, es que ahí hay un tema que lamentablemente, bueno, nosotros no hicimos no hicimos ensayo en podas mecánicas, eh, pero a lo mejor si uno toma los árboles antes de que empiezan a tener el problema, a lo mejor uno podría echar en rutina. Pero si estás partiendo por un árbol emboscado, ¿no es cierto? Tú le pasás la máquina, los otros sectores van a seguir emboscados. Entonces vas a tener una situación, una cara que no produce y tres caras que no solucionaste ningún problema. Al año siguiente, una va a mejorar, ¿no es cierto? Dos empeoran y eliminan una. Entonces, es un punto que habría que hacerlo así a 4 años para saber efectivamente cuál es el real beneficio. Pero yo esperaría de que tú no soluciones el problema de sombras. O sea, estás podando hoy día una cara, no estás solucionando el problema en la otra tres caras. Al contrario, lo estás empeorando. O sea, una renovación con las máquinas durante 4 años, renovar con las máquinas fuertes y después ya meterse con tijeras. O con. Claro, Que ya tenga manera de renovar, si ya tuviste el problema de emboscamiento. Para renovar datos, para acercarte más a ley. Pues. claro, ahí probablemente en 3 años no se alcanza o sea, por eso te digo, a lo mejor si uno se empieza a meter en el billete de especulación, no, frutificción, por llamarlo. ¿No es cierto? A lo mejor efectivamente tú, cuando ya entras en rutina, en una poda cada 4 años, cuando ya la metiste en el sistema, a lo mejor ya entras en una situación más estable. Pero corregir una situación con máquinas desde el principio, probablemente es dudoso que por estos resultados. Porque lo que te dice esto es que si tú no lo tocas, el asunto va a empeorar. Va a empeorar porque la eficiencia empieza a bajar. Si es que no se corregió por el sol. Y la sombra que hace una hilera con la otra, o sea, eso que uno dice que respetar la distancia que hay entre hileras con la altura, ¿no? No puede ser más alto que la distancia. Eso digamos, hay valores teóricos para eso. Pero hay valores de que dicen de que para estas latitudes, ¿cierto? Tú podrías tener incluso valores de 1.3 veces la altura respecto de la calle. Digamos, hay unos valores, digamos, de algunos colegas europeos que hicieron ese cálculo, que si yo voy cambiando en latitud, ¿no es cierto? La situación va cambiando. Entonces, ellos llegaron a que, pero claro, empiezan otros problemas. Cuando se trata de manzana, empieza a afectarse el color. Aquí no tenemos problemas, pero tenemos problemas más. Porque no, ya, si te empieza a alargar mucho, empieza a tratar muy mal la enfermedad, a prevenir muy mal. Yo quería preguntar con respecto al tema de la moralidad. ¿Qué opina usted del dron? ¿Del? Dron. ¿Del dron? Del dron. Buena pregunta. No tengo antecedentes respecto del dron. Es una alternativa de dibujar por arriba. Claro. Una Hay alternativa. situaciones que necesitan mucho más mojamiento. Claro, es que ese es el problema. Hay problemas y problemas. Si uno va a tratar una polilla con el dron, da lo mismo. Tiene el de contacto sintético. Claro. Un cobre, el dron tendría que andar con el 2 kilos arriba. Por el kilo al final, 5 o 6 kilos de cobre en un culo. Claro. Hay problemas sanitarios que van a requerir un muy buen cubrimiento. Pero una bolilla. Ahora, con respecto a la enfermedad de la variedad de ustedes, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son hay algunas enfermedades que van por región? Bueno, se habla mucho de. A ver, ¿cómo se llama esta? De ocho faenas. Pero cuando vino el experto en Bortenfaena, no sé hoy día si ha cambiado la situación, pero hace algunos años vino el experto en Bortenfaena, el experto californiano,
Y él se fue convencido de que no, que era Bocho Faera, en esa oportunidad, que fue hace algunos años atrás. Hoy día yo no sé si cambiar. Bocho Faera, en California, lo que él contaba era que, claro, empezaron a notar de que aumentaba la interceptación, pero la producción no aumentaba. Y eso era porque se le empezaba, la Bocho Faera empezaba a matar los certificados. Y acá en Chile, Aquí no. Mi colega especialista, yo soy agricultor, no, ¿no es cierto? Pero mi colega especialista no está convencido de que tenga mucho faena. y otro tipo Bueno, otro tipo de enfermedades de la madera, de la madera. aparte de la peste negra. No, el problema que han estado más bien persiguiendo este es lo que le han llamado el pie negro, ¿no es cierto? Que es la muerte de los árboles que no es fitóxera y que más bien son algunas más bien emparentadas con las nexas. Hoy día se hace todo, ¿no es cierto?, por análisis genético. Entonces, en definitiva, entiendo que han identificado, si no me equivoco, 3 nexas distintas que hacen todo el mismo sitio. Son 3. Son 3. Podría venir una cuenta. Claro, claro, pero las determinan de que son distintas, están muy emparentadas, pero son distintas porque en definitiva lo que hace hoy día, lo que se hace es que se manda a secuenciar el genoma y se identifica y claro, aparecen cosas distintas ante el mismo sitio. Que si lo hubiéramos hecho con los sistemas tradicionales de la plaquita, los sitios de identificación, en el fondo no pueden distinguir. Pero en definitiva, por ahí va la cosa del género, al menos hasta el día de hoy. Yo no tengo muchos detalles, pero por lo menos lo que hablaba de todo lo que trabaja con nosotros es que si la planta está débil, como que parte de ahí el problema. Entonces, porque inicialmente cuando hizo las detecciones de cilindro Talcon, que era más hacia la zona central, pensó que ese era como el problema inicial. Y en realidad era una consecuencia de que el puerto ya venía con problemas desde otras cosas. Lo mismo él habla de las enfermedades de la madera, que no es el problema, viene a raíz de otras cosas. Entonces eso termina siendo secundario y es como lo que encuentra, pero hay que venir con la prevención. Ahora, En el fondo, siempre te digo, tiene que tener una reducción. Porque se seca la parte alta del árbol, la ramilla, sería otro fallo del hogar. Nosotros lo llevamos precisamente a huertos de ese tipo. Porque andaba buscando otro fuera. Y no había. No, no encontró. Porque según, por ejemplo, línea de AP, parece que decían que era otro fallo y echaban terquelenos, justamente atacando ese problema. Decían que era otro fallo, no sé por eso. Bueno, porque a juicio de los patólogos, de repente, ¿no es cierto? Los análisis, te fijas, son. La calidad del análisis a lo mejor no es tan buena. Los patólogos dudan harto de otros patólogos. Claro, son como los médicos. No se protegen mucho. No, acá fue hablar de un médico que no, si lo vean, si lo. No. Eso se cumpliría en la por el sufrimiento del hogar. No, eso ocurre, es muy claro en el interior, del árbol, digamos, pero yo no, como te digo, no sé realmente cuál es el problema de la muerte esa de los árboles, no sé cuál es la razón, que está asociado, podría estar asociado a otras cosas. La sombra al interior del árbol. Pero pensemos que para el norte también hay problemas de falta de frío. Entonces empieza a fallar la rotación. Empieza el árbol a botar frutos. Entonces, yo creo que hay que darle un poco más de vuelta. Entonces, tenía que ser cuál sería la mejor producción del hogar. ¿El pino, qué sé yo, o el coco? Yo creo que el copa, si es que tú quieres ocupar distancias distintas a lo que estamos ocupando.
A la distancia que estamos ocupando, yo creo que más bien yo me acercaría a formas más parecidas. Sobre todo en la medida que nos movemos hacia árboles que tienen más desarrollo. En el caso de a lo mejor algunas situaciones de desarrollo más pobres, da lo mismo. No importa que sea un robot el árbol. Le hace bien, porque aumenta la interceptación. No, ajustarse a un sistema específico, yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, si te vas hacia el norte, donde tú claramente no logras o el árbol está muy espaciado, déjalo que se vaya en poco. Si te vas a ir al sur, yo creo que tienes que irte a formas de eje, porque es la mejor forma de a lo mejor mantener la luminosidad. Y siempre sacando la rama principal que afecta a la luz del sol, de la tarde. Es que a la larga hay que sacar alguna. Un día sale una, 8 días sale la otra, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer más bien si uno lo está haciendo a mano, puedo hacer valeo. Puedo hacer valeo, eliminando las ramas pobres. A partir de qué edad, pero bueno, Se supone que alrededor de los 7 a 10 años, el árbol está acercándose a su máximo desarrollo. Yo creo que la sacada de ramas tiene que partir antes. O sea, pues, primero tiene que venir ojalá haberla sacado antes que se formara. O sea, o dicho de otra forma, ojalá no llegar a tener que sacar una rama. Siempre va a llegar, pero el trabajo es que partir haciéndolo tempranamente. Siempre hay más problemas desde el minuto 1 de la formación, sobre todo con Chandler, que tiende a tener ángulos bastante cerrados. Siempre hay ramas que te generan un problema. Ramas que desde el principio empezaron a complicar el éxito. En ese ensayo que nosotros hicimos acá, partimos precisamente haciendo un diagnóstico, árbol por árbol. ¿Cuántas ramas llegaron a ser malas? Ya, así partimos. Exacto, ya, está. Claro, por ángulo, por tamaño, por ubicación. Y llegamos a que la mayoría de los árboles tenía prácticamente el 50% de la copa. Y por eso que hicimos el ensayo de sacar el 20%, pero llegamos a sacar hasta el 20, el 50, hasta el 40-50%. Solamente vamos a poder. Es fácil llegar en Chandler a ramas más ruidas. Medida así como de una poda estándar, una rama de una formación en eje, una rama más del 50% del eje. No, son varias ramas. Ya, Cuando quieres sacar el 40 al 50%, son varias ramas. pero ¿hay alguna noción? Porque no sé, de repente uno llega a algún cerezo quizá y si la rama mide el grosor de más del 50% del eje, para afuera, vamos renovando. O criterio, claro, criterio. Una espina de pescado, quizás una rama principal de la rama de abajo, una espina de pescado para darle luminosidad. No sé cuál si tiene algún criterio como para hacer valeo. A ver, yo le diría que hay una rama que es típica, ¿no es cierto? Que es una rama que se quedó de los primeros años y que hoy día es una rama envolvente de la copa. Es una rama típica. Es una rama que tú no la controlaste nunca, ¿no es cierto? Y prácticamente supera 2-3 pisos hacia arriba. Y sí, como que corre por el lado. Recuerden que lo mismo en los parques Es un segundo, es casi que un segundo. casi un segundo. Esa rama puede ser un porcentaje importante de o sea, una rama de esa podría ser el 20-30% de una pura rama. Topón, apegado, como con que la medida para cortar esa rama. O sea, yo creo que nunca en la posición vertical. O sea, si la rama está haciendo esto, nunca en la posición vertical. Tú no corriges nunca si cortas en la posición vertical. O sea, prácticamente esa rama tiene que, cuando empiezan a hacer así, ahí uno si realmente quiere, porque si no cortas arriba, te generan tubones y no soluciona. La pregunta es, ese corte es sucio, se deja un poco Sí, no, yo creo que hay que hacer uso. Ya. para que vuelva ahí a Creo que hay que hacer uso.
Ahora, claro, a la medida que se va subiendo, probablemente tú ya vas cerca de ley. O sea, en el fondo, a lo mejor a 4 o 5 metros de altura, si va a dejar un turcón, va a dejar un turconcito, ¿no? Va a salir la rama prácticamente completa. Tiene que centrar siempre la rama en equipo. Tiene que ser tanto un tercio de que centrar. Eso es, claro, eso es lo que uno dice cuando quiere formar desde chiquitito. Claro, cuando uno quiere formar desde chiquitito, y el Chandler es muy típico eso, porque tira ramas, rápidamente sale alguna rama que empieza a competir la otra. Y entonces uno tiene que estar atento porque, bueno, ya nadie está formando nogales porque nadie está formando nogales, pero ¿ah? Los replantos, ¿no es cierto? En cuanto uno ve esa rama, yo creo que hay que saber. Dejarla solamente el primer año, es bueno, porque el eje para que se desarrolle vigorosamente, pero en cuanto la ves, eliminarla. Para obtener la rama que va a buscar. Lo voy a comentar mucho que la rama ojalá que quede fija, que no sea una rama que se vaya moviendo con el tiempo o dependiendo de la carga, porque eso es lo que hace al final el golpe de sol mucho en los lugares, cuando uno levanta la lectura, ve que los cambios de posición en la rama, se quema la fruta porque esa fruta no está muy acostumbrada a que esté puesto al sol. Cuando de repente tenemos ramas muy delgadas y largas, y cuando ya está con la fruta y cae esa rama hacia abajo, es donde sale el golpe de sol. Que esa fruta se creó, pero sin el sol, y después ya en febrero cae con su peso, su propio peso, y eso le pega al sol y se quema. Claro, Hay que hacerlas como ramas bien. Eso le podría pasar a un brote largo, por ejemplo, en un segundo año. ¿No es cierto? Que cuando te brotan muchas laterales y efectivamente tú tienes una gran densidad de frutos, después ya no, porque después, ya con brotes más cortos, prácticamente son las partes yemas terminales que son las que producen fruto. Al principio, pero la rama larga, esa efectivamente, yo creo que tiene muchas más posibilidades de moverse.